suplicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección, ante mi imperfección. Hoy quiero platicarte y decirte. Bendiga. Feliz Navidad, ¿verdad? Para todos los que nos están viendo por YouTube también, feliz Navidad, que Dios les bendiga. Y hoy vamos a continuar estudiando la palabra de nuestro Señor en Mateo 22:34. Hoy vamos a ver el gran mandamiento, se llama este pasaje, pero antes de ello, quiero que busquen en su Biblia, busquemos el Salmo 51:10. Salmo 51:10. Cuando lo tenga, me dice amén. Amén. Pucha, andan bien. Márquenlo en su Biblia y Salmo 51:10, repítanlo después de mí. Dice la palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos realmente que seas tú dándonos un corazón limpio, un espíritu recto, Señor. Te necesitamos, Señor, porque no queremos ser buenos o ser mejores que los demás, Señor. Queremos ser santos, Señor, porque a eso nos has llamado, Padre. Y estamos lejos, Señor, y nos cuesta demasiado en nuestras fuerzas, Señor. Dependemos de ti. Háblanos, Señor, esta noche. Edifícanos, te lo pido, Señor. Te entregamos este culto a ti, Señor. Te entregamos este momento a ti, Señor. Que seas honrado y glorificado, Señor, en tu pueblo, que te amamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Hermanos, el gran mandamiento. Dice la palabra del Señor, Mateo 22, del 34 al 40. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, ¿se acuerdan dónde nos quedamos? Los saduceos preguntaron sobre la resurrección porque ellos no creían en la resurrección. Y ahora vienen los fariseos a preguntar sobre la ley y le dicen: ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Por qué? Porque estos tenían más de 600 mandamientos de todo tipo de comida, de lavarse las manos, de ropa, del sábado. Y le están preguntando a Jesús, estos fariseos, y le está preguntando todavía, dice, un intérprete de la ley, le está diciendo a Jesús cuál es el gran mandamiento. O sea, se supone que es la gente más cabal de todo Israel. Y le preguntan cuál es el principal. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Yo quiero que anote ahí donde acabamos de leer Deuteronomio 6. Porque ellos de verdad le estaban preguntando por tentarle. Mire lo que dice Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre
tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermano, estaba más que claro. Ese pasaje en Deuteronomio 6 se llama así, el gran mandamiento. O sea, estaba claro desde el antiguo pacto que era amar al Señor por sobre todo. Estaba claro en los 10 mandamientos, en los primeros 2, amar al Señor. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todos o casi todos decimos, si nos preguntan, ¿y usted ama a Dios? ¿Qué contestar? Pues sí, todos amamos a Dios. Yo hablaba con un amigo mío, un conocido mío, un señor, y él me decía, yo amo a Dios, me dice, yo me entiendo con él, dice, hasta mis defectos. Si yo solo tengo un problema, me dice, que a mí me gustan las mujeres casadas. Y yo pensaba, el Señor tiene ese problema. Hermano, ¿y usted tiene algún problema? Tal vez no le gustan las mujeres casadas, tal vez le guste otra cosa, pero ¿tiene problemas usted también? Yo sí. Y la cosa es que al igual que el Señor que le gustan las mujeres casadas, todos decimos amar a Dios. Todos decimos, yo amo a Dios, yo me entiendo con Dios. Pero, ¿qué sucede? Que con los actos lo negamos. Dice el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero sus actos están lejos de mí. Y cualquiera puede decir amar a Dios con la boca, si eso no cuesta nada, yo amo a Dios. Y si se fijaron, el fariseo que le preguntó a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y ese ya estaba en Deuteronomio 6. Jesús le pudo haber dicho, vos sos intérprete de la ley, no has leído Deuteronomio 6. Pero Jesús fue a más y le dijo del segundo. Si se fijan, a Jesús no le estaban preguntando el segundo, a Jesús le estaban preguntando el principal. Y Jesús le dijo, y el segundo es semejante, le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermano, esta es la base central del cristianismo bíblico. Hay un pasaje en Primera de Juan que se llama así, Dios es amor se llama. Dice Juan, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Hermanos, este pasaje de Juan es de esos pasajes que uno en la Biblia los lee así de corrido, porque hasta lo siente aburrido, porque Juan dice que el amor, Dios es amor, ámense, amémonos, Dios nos ama, y uno lo pasa por alto, mis hermanos, y lo que nos está diciendo este pasaje es que nosotros, el cristianismo, si nosotros somos cristianos, el amarnos entre nosotros, dice que es una señal de haber nacido de nuevo. Y dice, usted no ama a su hermano. Dice, usted no conoce a Dios. No conoce a Dios. Nosotros nos amamos, dice Juan, porque Él nos amó primero. ¿Qué tanto? Tanto lo que estamos celebrando hoy, que Él dio a su Hijo para darnos vida. Y que el Hijo vino voluntariamente, también dijo, nadie me quita mi vida, dijo Jesús. Yo la doy voluntariamente, también dijo Jesús, por amor. ¿Y en qué consiste el amor? Dice ahí mismo en Primera de Juan, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermano, lo que está diciendo es, el mandato es amar a Dios. Y el amar al prójimo va a ser la señal visible de que de verdad amas a Dios. Él está diciendo, nadie ha visto a Dios nunca, nunca. Nadie lo ha visto, dice, pero
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y se ha perfeccionado en nosotros. El mandato es amar a Dios, el principal. Y Jesús dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, y eso va a ser la consecuencia de si usted ama a Dios sobre todo. Y yo también. Si es cierto de que yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, entonces yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Es amar a las personas, mis hermanos, dice como Dios las ve, como el Señor las ve, porque nosotros reflejamos la imagen de Dios en esta tierra. Nosotros los cristianos. A mí se me quedó algo que dijo el pastor hace 2 o 3 cultos, que él decía, ¿por qué él ama a nosotros las ovejas de nuestra iglesia? ¿Por qué? Y él decía que es porque nos ve como Dios nos ve, que Dios dice, pero yo lo amo, pero yo lo miro lindo. Y si el Señor murió por mí, por amor, también por el hermano y por la hermana y por todos los que hayan nacido de nuevo. Y dice la palabra que si el Señor nos amó tanto, así tenemos que amar nosotros también a nuestros hermanos. Hermanos, nosotros somos embajadores del reino de los cielos, dice. Y el amor entre los cristianos debería ser la característica de nosotros, sin que nos pregunten, ¿usted es cristiano? ¿Cómo se debería notar? ¿Cómo se debería echar de ver que usted es cristiano? Cuando uno conoce una persona de otro país, uno lo puede conocer por el acento, uno lo puede conocer por sus características, por lo que sea. Y si nosotros somos embajadores del reino e imitadores de Jesús, nosotros deberíamos ser conocidos por amarnos para empezar entre nosotros mismos. Eso es lo primero, amar al prójimo. Y por eso yo les traje que el objetivo es el amor. Si a cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿qué ocupas mejorar como cristiano para el año que viene? Y todos diríamos cosas que tal vez no sean malas, hermano. Tal vez diríamos, tal vez quiero dejar de decir malas palabras, quiero ser fiel en congregarme, en mis diezmos, en mis ofrendas, quiero dejar X vicio, etcétera. Pero lo que la Biblia te está diciendo hoy, lo que Jesús está diciendo es, lo primero es amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a usted mismo. Eso es lo primero. Porque nos enfocamos tanto, mis hermanos, en cumplir la ley, en cumplir la ley. ¿Y qué dijo Jesús? De estos 2 mandamientos, dijo, depende toda la ley y todos los profetas. Porque sin esto, sin el amor entre nosotros mismos, nos volvemos de cualquier tipo de religión. Póngale que usted tenga un vicio y lo deje. Y primero Dios que lo pueda dejar. ¿Sabe? Los musulmanes ni tocan el alcohol. Y eso no los hace agradables delante de Dios. Es una religión. Los mormones no toman café, imagínense. No toman café. Y eso no los hace agradables delante de Dios. El querer cumplir la ley. Sí, tenemos que someternos en obediencia al Señor, pero lo primero que nos está diciendo aquí es, ame al Señor por sobre todo y ame al prójimo como a usted mismo. Y eso, dice Jesús, es toda la ley y todos los profetas. Yo le pido al Señor y le pedía de que esto se grabara en los corazones y en la mente de los que lo necesitemos, porque yo me recuerdo cuando yo comencé en el cristianismo hace algún tiempo, a mí me gustaban mucho las prédicas, las alabanzas, todo, pero cuando yo llegué a este tema, yo gracias a Dios, el Espíritu Santo me redarguyó de decir, si no amas a Dios, si no amas a tu prójimo, todo lo demás que puedas hacer está débil porque no tiene un fundamento sólido. Todo lo demás que podamos hacer va a caer en religiosidad, en querer agradar al que nos mire y que digan, mira ese muchacho, qué excelente es. Pero Jesús dice, de estos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. Yo les traje, mire lo que dice Romanos 3:8.
Apúntelo el que lo está apuntando y subráyelo el que tiene su Biblia ahí. Dice la palabra del Señor: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y uno diría, no, el apóstol Pablo ahí de seguro estaba queriendo decir otra cosa, porque lo queremos interpretar. Jesús ya dijo que de aquellos dos depende toda la ley y todos los profetas. Y aquí está diciendo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira lo que dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacéis. Y en Gálatas, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo en Romanos, lo dice Santiago y también lo dice en Gálatas 5:14. Dice la palabra del Señor, porque toda la ley en esta sola palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, punto. Y esto, mis hermanos, le causa un shock al religioso, al legalista. ¿Por qué? Porque le está diciendo, si no tenés amor, todo lo demás que podamos cumplir de la ley está de más. No importa si no como cerdo, no importa si no como camarones, no importa cómo me pueda vestir o si me maquillo, si tomo café o lo que sea. Si yo nunca he comido camarón, nunca he comido cerdo, si yo no dejo que mi esposa se maquille, yo puedo cumplir todas las cosas de la supuesta ley, pero yo no le hablo a mi hermano de la iglesia, estoy en nada. Si yo soy el hombre más legalista, pero de Ceiba, el más cabal delante de los ojos de los hombres, pero yo no le hablo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, hermanos, estoy en nada. En nada. Y sucede que otro dirá, no, pero porque hay personas que lo dicen, pero yo tengo poder, yo tengo sueños, yo tengo visiones, yo tengo palabra profética, yo hablo en lengua angélica, en lengua desconocida. Hermano, excelente, la Biblia dice, eso está excelente. Los dones son para edificar la iglesia, literalmente para edificar a los hermanos. ¿Y sabe qué dice ese pasaje de Corintios? Si uno quiere dones, dice, seguid el amor y procurad los dones y sobre todo que profeticéis. Todos los dones que nosotros pudiéramos tener, que son dados por el Espíritu Santo, mis hermanos, dice 1 Corintios 13, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, dice Pablo, que él decía que hablaba más lenguas que todos, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, dice Pablo, que fue al tercer cielo, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hermanos, no importa qué tan buenos dones espirituales o qué tanto nosotros podamos llegar a servir para los que somos servidores, incluso servir en una forma esforzada. Yo creo que nadie ha llegado a ese punto de dar todos sus bienes y dar su cuerpo para ser quemado. Aún el mejor servidor no lo ha hecho, y Pablo lo dice, y si hago eso, si lo llegara a hacer, que Pablo lo hizo, y no tengo amor, dice él, no me sirve de nada. Y eso es para que nos chequeemos nosotros. Esta palabra y este mandamiento de Jesús es para los cristianos, porque yo puedo servir en una forma excelente, pero si yo en mi corazón, yo no le quiero hablar a una hermana porque estoy resentido con ella, dice la Biblia, de nada me sirve, de nada. Y podemos decir, pero yo llego temprano, pero yo soy fiel, pero yo hago mis cosas excelentes. Hermano, está bueno, yo no le digo que no, pero la Biblia dice que aquello es primero. Primero, amar a Dios por sobre todo, al prójimo como a ti mismo, y después viene todo lo demás, porque entonces lo vamos a hacer por amor.
hermanos, por eso dice, seguid el amor y procurad los dones, porque los dones son para edificar la iglesia. El que profetiza, el que predica, no lo tiene que hacer por ser admirado o porque le digan cómo sabe de la Biblia el hermano, sino para que las personas por el Espíritu Santo sean salvas y crezcamos. ¿Se acuerda de Jonás? A Jonás lo mandaron a predicar y Jonás predicó en Nínive y todos se convirtieron y Jonás se enojó. Yo le dije, yo sabía que los ibas a perdonar. Eso sucede, mis hermanos, cuando no tenemos amor. Procurar los dones, pero los dones son para edificar la iglesia. No es al que le sean dados dones de sanidad, no es para hacerse rico. O la fe, como dice aquí, el que tuviera el don de fe, dice que trasladase los montes y si no tiene amor de nada le sirve. ¿Por qué? Porque si usted lee en la Biblia, cuando Jesús sanaba a las personas, siempre decía, y Jesús teniendo compasión de ella, y ahí te cuenta toda la historia. Él no lo hacía para que lo admiraran o que le aplaudieran, él lo hacía por amor, porque amaba a estas personas. Cuando miraba a las multitudes de personas y les iba a predicar, no les iba a predicar por sobresalir. Dice que él los miraba y tenía compasión porque decía, estas personas son como ovejas que no tienen pastor. Yo puedo predicarle excelentemente a una persona, pero con toda la doctrina y toda la teología. Pero si es con el afán, si no es con amor, si no es para que se convierta y se salve, si no es para contender, para pelear, dice la Biblia que no tenemos que predicar incluso el evangelio por contienda o por vanagloria, sino es por amor, por amor. Pablo dice, si yo incluso llego a entregar mi cuerpo y no tengo amor, de nada me sirve. No importa, mi hermano, qué tan súper buena doctrina tenga también, porque hay otros que dicen, no, yo no soy salvo ni por obras, y yo no soy salvo por dones, yo soy salvo por fe. Yo digo, amén, yo también soy salvo por fe, yo soy salvo por fe, pero dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta. ¿Y sabe cuál es la obra? Dice Santiago, que en Santiago está cuál es la obra del Señor. Y la obra del Señor no es una profundidad. La fe no se ve en profundidad doctrinaria, porque es lo primero que algunas personas dicen, como decía Calvino, como decía el otro. ¿Sabe lo que dice Gálatas? Dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el ¿qué, mis hermanos? Por el amor. La fe obra por el amor. La obra, mis hermanos, que el Señor nos ha predeterminado a nosotros es por amor. Y esto también choquea a la persona intelectual, porque decimos que somos salvos por fe, pero la fe que salva tiene obras, y esas obras nacen del amor, no nacen del deseo de ser visto ni de ser reconocido. Por eso dice la palabra, el que dice que ama a Dios, ame también a su hermano. Siempre ahí en 1 Juan 4:20 dice precisamente eso. Si alguno dice, yo amo a Dios, ¿cuántos amamos a Dios? Amén. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la Biblia, mi hermano? Es mentiroso. Si usted ama a Dios y usted tiene a alguien a que usted no lo soporta, no le habla, no lo ha perdonado, no lo puede ver, dice la Biblia que es mentira, no ama a Dios. Es mentira. Es mentira. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Porque ahí el religioso también se va a querer enchivolar. ¿En quién es mi prójimo? Y esa pregunta también se le hicieron a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo?
Porque queremos amar a los que están largos, pues. Y el prójimo, mis hermanos, para empezar, es el que tenemos más cerca. Dice que los casados, las mujeres amen a su esposo. Entre hermanos nos tenemos que amar nosotros. Los que todavía viven con sus papás tienen que amar a sus padres, amar a sus hermanos en carne. Ese es tu prójimo. No lo ocupamos ir a buscar a África. No. El prójimo es el que tenés más cerca. Y a ese dice la Biblia que si lo aborrece, es mentiroso, no ama a Dios. Porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esa es una palabra tan sencilla, mi hermano, y a la vez tan profunda y que nos debería redarguir tanto, porque todos decimos amar a Dios y haber sido salvos por fe. Y cuando tenemos rencor en nuestro corazón o simplemente no lo amamos, como dice aquí, incluso puede ser miembro de nuestra familia, nosotros nos lo tomamos muy a la ligera, aunque tengamos odio y tenemos hermanos en la congregación tal vez que no se hablan. En Honduras hubo un caso relativamente famoso hace poco que 2 iglesias se reconciliaron. No sé si vieron ese comunicado. Estuvieron peleadas las iglesias como no sé cuántos años. Y así nos pasa también como cristianos. Seguimos nuestra vida normal, servimos, cantamos, nos congregamos. No le habla al hermano. No le habla. Lo odia. Habla de él. Y nosotros, dice Juan en el versículo 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, lo vuelvo a preguntar, ¿cuántos amamos a Dios aquí? Amén. Ame también a su hermano. Ame también a su hermano. Hermanos, es clara la importancia de esto para la doctrina bíblica. Por eso Jesús dice que es el gran mandamiento. Y yo le preguntaría, si viene un hermano aquí de goma, y que le digo, feliz Navidad hermano, ¿y cómo la pasó anoche? Vieras que lo que era anoche, me embolé, viera qué desastre. Y también me drogué y le fui infiel a mi mujer. Capaz lo corremos, hermano. Es capaz lo sacamos de aquí porque ha desobedecido al Señor, ¿sí o no? Porque es visible, viene bolo, cometió pecados carnales, visibles. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos encontramos a un hermano o soy yo mismo al cual hasta me voy por otro lado para no hablarle a cierta persona porque lo detesto, pues? Lo detesto. Y con esas mismas manos que tal vez ayer 24 detestamos a un familiar por algo X y lo odiamos. Y mejor nos fuimos del lugar para no estar con esa persona porque nos da, pero nos irrita, nos da asco encontrarla, pues. Y con esos pecados, si venimos tranquilamente, levantamos las manos, saludamos, Dios lo bendiga, hermano. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué a veces nos hacemos los ciegos a las cosas que nos son más difíciles? Porque es más fácil las cosas que son visibles, las que todos ven. Y esas, como son del corazón, en vez de entregárselas al Señor, las obviamos y las ignoramos. Y este se llama el gran mandamiento. Punto. Es un mandato de Jesús. Fíjese que yo leía una historia de Lutero, que por él el Señor lo usó para que tuviéramos hoy la Biblia en nuestros idiomas y muchas cosas más. El pastor ya ha explicado bastante sobre él. Y Lutero, antes de meterse a la vida secular, antes de meterse a la vida religiosa, porque él empezó como un monje, él en la vida secular era estudiante de Derecho y dicen que era una de las mentes más brillantes de toda Europa.
De hecho, el papá de él se decepcionó cuando se hizo monje porque estaba seguro que iba a ser billete Lutero, pues, porque dicen que en la jurisprudencia era un hombre brillante con las leyes. ¿Y qué sucedió? Cuando a este muchacho le presentan la Biblia, él se toma a Dios en serio. Y él lee esto, el gran mandamiento: amarás a Dios por sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y si es la ley de Dios, yo lo tengo que cumplir, dice él. Lo cumplo. Y él decía, no, ni por cerca. No lo cumplo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, mi hermano? Apagamos esa conciencia. Bueno, ¿y quién lo cumple? ¿Quién lo cumple? Nadie. Sigamos nuestra religión. Vamos a cantar a la iglesia. ¿Y sabe qué sucedía con él? Que esto no lo dejaba tranquilo. Y él decía, yo no amo a Dios como dice la ley de Dios. Yo estoy incumpliendo la ley de Dios. Ni amo a mis hermanos. Y era monje, o lo habían como 10 monjes más ahí. Y él, yo no los amo. Y dice que él se iba a confesar con su confesor, no sé, su superior. Y él le decía, ajá, Martín, ¿cuál es tu gran pecado? Y él le decía, fíjate que no amo a Dios por sobre todas las cosas y no amo a mi prójimo como a mí mismo. Y el mismo confesor le decía, ay, Martín, andátele, volvé a confesarte, pero cuando tengas pecados serios, le decía. Volvé a confesarte, pero cuando tengas pecados de verdad, le anda. Y rezate, le decía una Aves María ahí, para que se calmara la conciencia. Pero este muchacho sabía que no era cuestión de calmar conciencia, es una cuestión de que no cumplimos los parámetros y los requisitos del Señor y nosotros ocupamos esa convicción de pecado. De que, hermanos, Jesús les decía a los mismos fariseos, era necesario hacer estos mandamientos, pero sin dejar de hacer aquellos principales. Claro que no tenemos que embriagarnos, que cometer adulterio, porque no vayan a decir, el hermano Camel dije que sí podemos. No, claro que no. Sí, está en la Escritura, pero es principal aquello. Amar al Señor por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Porque si no, estamos así de caer en religión, en religiosidad. En religiosidad. Necesitamos esa convicción de pecado, mi hermano. ¿Y cómo podemos amar? Porque esa es la cuestión. ¿Cómo podemos amar? Dice, y lo acabamos de leer en Primera de Juan, que el amor es de Dios y el que ama es porque es nacido de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios. Hermanos, el amor no es algo natural. A nadie se le da el amor naturalmente. La Biblia habla que hay un afecto natural, pero un amor natural muy difícil. ¿Qué dice ahí? El que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque hoy se confunde lo que es el deseo sexual, la lujuria con amor. Eso no es amor. A veces confundimos el compañerismo, la convivencia con el amor. Como te cae bien una persona y charreamos y disfrutamos su compañía porque tenemos ciertas afinidades, creemos que es amor. La dependencia, que he visto bastante de ello, no es amor tampoco. Hay personas que son dependientes totalmente de otras y que por eso aguantan todo. Eso no es amor. Hermanos, Dios es amor. Y el que ama es porque es nacido de Dios. Jesús le dijo esto a otro fariseo. Es necesario nacer de nuevo, le dijo. Y el fariseo no lo entendió y le dijo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a meterme en el vientre de mi mamá? Y Jesús le dijo, no es una cuestión de carne, sino que es del Espíritu, es del Espíritu. ¿Cómo nacemos de nuevo, mi hermano? Dice la Biblia que cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo y que eso solo se hace por el Espíritu Santo. Hermanos, ese Espíritu Santo, dice en Romanos 5, que es el que derrama en nuestros corazones el amor. En Romanos 5:5, ese pasaje se llama resultados de la justificación. Dice la palabra, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin el Espíritu Santo,
no vamos a poder amar al que tenemos al lado. Vamos a poder ser educados, vamos a poder ser hasta cariñosos si nos esforzamos un poquito, pero amar no lo vamos a poder amar sin el Espíritu. Nacemos, el nuevo hombre es el que Dios le da esa facultad de amar. Y así como nacemos a una nueva vida en Cristo, vamos siendo alimentados, dice la Biblia, por la palabra. Nacemos de nuevo, vamos siendo alimentados por la palabra progresivamente, gradualmente, y por medio de esa obediencia es que se va perfeccionando el amor de Dios en nosotros. En primera de Juan dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, dice nuevamente, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, y por esto sabemos que estamos en él. Hermanos, por el Espíritu podemos amar, y a través de la palabra del Señor se va perfeccionando el amor de Dios en nosotros, y dice que esto es lo que nos da seguridad de que somos cristianos. Esto es, ¿cómo podemos saber? Dice la Biblia, porque vamos amando como Dios ama. De decir, esta persona me ha hecho mal, pero yo la amo y la puedo ir a saludar. Incluso le puedo desear el bien, hasta puedo orar por ella. Y eso solo lo puede hacer una persona que ha nacido de nuevo, porque vamos amando al prójimo, porque vamos amando al enemigo, mis hermanos. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo y la palabra del Señor. Porque Dios no quiere que finjamos, fíjese que yo quiero que también miremos esto también. No es que te vas a encontrar a esa persona a la cual odias y vamos a fingirle una sonrisa o vamos a fingir un abrazo. Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros seamos personas en la iglesia frías e indiferentes y que realmente no amamos a nadie. Claro que tenemos que amar a los hermanos, pero Dios no quiere que seamos una cuestión hipócrita, falsa. A eso no nos manda el Señor. La iglesia no es una cuestión política de decir, bueno, no amo a los hermanos, pero vamos a esforzarnos a saludarlos por lo menos. Ah, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? No, eso, el Señor no quiere eso. Dice en primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mire, lo primero la palabra, y mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, todo lo que menciona aquí la palabra del Señor, dice que ocupamos un alma, dice, purificada. Necesitamos un corazón purificado. Necesitamos, dice, obedecer a la verdad. Necesitamos al Espíritu Santo para nosotros poder amarnos sin fingir. Quiere decir que se ocupa bastante para que nos podamos amar, porque naturalmente no nos vamos a amar. El Señor quiere que tengamos un amor no fingido, de un corazón puro. Y si nosotros como cristianos no podemos amar, si nosotros como cristianos y nos examinamos a nosotros mismos y no podemos perdonar, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta Dios. Eso es lo que nos hace falta. ¿Qué es lo que me sucede si yo odio a una persona? ¿Qué es lo que me hace falta? Dice aquí, me hace falta Dios, porque Dios es amor. Si yo no puedo amar, no tengo el Espíritu, no estoy obedeciendo la palabra, y el Señor no quiere que vaya a fingir. El Señor quiere que lo hagamos con un alma purificada y con un corazón puro. Y eso, mis hermanos, requiere diligencia de nuestra parte, porque la misma Biblia dice que hay personas que son difíciles de soportar, y por ahí somos nosotros mismos también. Hay personas que probablemente te han hecho mal, y yo no me puedo poner en los zapatos de otras personas a las que probablemente alguien te ha hecho mucho mal, pero el Señor dice que lo que espera de un hijo de Él es un amor no fingido. Amar a quien no nos ama, amar a los enemigos, amar a quien nos injuria, a quien habla de nosotros, mi hermano, se requiere el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacer eso, mi hermano? Simplemente
No es que lo va a invitar a su casa a una persona esta el 24 de diciembre. No, pero ¿qué podemos hacer? No hable de él, para empezar. No hable de él. Ore por estas personas, perdónelo. Y dice la Biblia que si usted tiene el chance de hacerle bien, que le haga bien. Y que ascuas de fuego se va a amontonar sobre su cabeza, pero dice la Biblia en Proverbios 25, pero que Dios lo va a ver y te lo va a pagar, porque ahí vamos a ser hijos de Dios, cuando hagamos eso. Y es parte del crecimiento del cristiano, mis hermanos. ¿Cómo se ve el cristianismo? O sea, ¿cómo sabemos nosotros si estamos creciendo en el Señor? Dice segunda de Pedro que ocupamos diligencia en esto. Yo primero les digo, no es fácil amar, pero lo que no quiero que hagamos es ignorarlo. Poniendo toda diligencia por esto, dice el Señor, añadid a vuestra fe virtud. Porque con la fe empieza todo el cristianismo, mi hermano, con la fe. Pero dice que además de fe, somos salvos por fe, sí, pero además de la fe, virtud. ¿Qué es la virtud? La excelencia, el decir, bueno, ahora soy salvo por fe, pero voy a obedecer, fíjese, voy a hacer caso a lo que escucho en las prédicas. ¿Sabe qué? Me voy a congregar una vez a la semana, por lo menos. ¿Sabe qué, Señor? Quiero lo mejor que tenga Dios para mí. Voy a ser fiel en mis ofrendas. Eso es virtud, es ser excelente en lo que nosotros hagamos, así como Dios, porque cuando Dios hizo la creación, Él dijo, vio que todo lo que había hecho, ¿cómo era? Era bueno. Así debemos ser nosotros. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y el conocimiento, mis hermanos, es la voluntad de Dios en su palabra. Dice que tenemos que desear esto como leche. Y después del conocimiento, dice que debemos desarrollar el dominio propio. Y ahí es donde viene el cuello de botella para la mayoría de nosotros. El dominio propio es cuando uno controla sus deseos, sus pasiones, cuando uno controla la ira, el enojo, cuando uno empieza a someterse al Espíritu Santo. Y después del dominio propio viene la paciencia, dice. La paciencia, mis hermanos, es esperar. Es esperar las promesas de Dios con fe y paciencia, dice la Biblia. Se heredan las promesas con fe y paciencia. ¿Por qué? Porque a veces usted, mi hermano, según nosotros, ya estamos haciendo todo correcto y las promesas del Señor todavía no nos alcanzan. ¿Qué ocupamos entonces? Paciencia. Eso es lo que ocupamos en ese momento. Paciencia, y a la paciencia dice después piedad. Piedad en la Biblia es una vida dirigida por el Espíritu Santo. Y después de que hemos hecho todo eso, no sé en qué punto estará usted todavía, pero después de todo eso, dice que podemos llegar al amor fraternal. ¿Cuál es el amor fraternal? Entre los hermanos. Amor fraternal es entre nosotros, que no nos hemos hecho mayor daño. Y después del amor fraternal, dice que ya ahí sí es el amor. Y es el amor que el Señor espera de nosotros. Fíjese que Jesús dice que nosotros como cristianos no solamente debemos amar al prójimo. Ahí comienza, es el primer y gran mandamiento. Jesús dice, amen a sus enemigos, para que así seamos hijos de nuestro Padre. Hermanos, ¿cómo vamos a amar al enemigo si todavía no podemos amar al prójimo? Comencemos amando al prójimo, mis hermanos. Esa es la señal de que somos salvos, fíjese, porque de poder amar como Él amó. Muchos cristianos viven con incertidumbre de saber, pucha, ¿será que soy cristiano? ¿Será que el Señor se agrada de mí? ¿Será que voy a ser salvo? Y el Señor dice en Primera de Juan, todo ese libro fue escrito para que nosotros tengamos certeza de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a saber que somos hijos de Dios? Y nosotros hemos conocido y creído, dice, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esas palabras, mi hermano, no están subrayadas en la mayor parte de la Biblia porque es difícil subrayarlas. Y decir, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Lo que nos está diciendo ahí es que nosotros somos imitadores de Cristo, somos cristianos, somos pequeños Cristo. Y Jesús lo que más vino a hacer a esta tierra fue amar, a perdonar. Esa es la confianza que tenemos en el día del juicio. Que como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Hermanos, la señal que el Señor nos está diciendo para que tengamos confianza de ser salvos es que nos amamos entre nosotros. Esa es la señal de los cristianos. Fíjese, Jesús lo dijo en Juan, un mandamiento les doy. Y se lo dijo a sus 12. Un mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo os he amado, y que también se amen unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Hermanos, Jesús cuando escogió sus discípulos, escogió gente que en carne se hubieran matado entre ellos, porque escogió al recaudador de impuestos para los romanos, escogió a un grupo de hermanos que ellos eran prácticamente, ellos no eran resistencia, ellos eran guerrilleros que se llamaban los celotes y ellos comían juntos y estaban juntos y Jesús no les dijo tolérense, aguántense, dijo ámense unos a otros como yo los he amado y se los vuelve a repetir, ámense unos a otros. ¿Cómo van a saber que nosotros somos cristianos, mis hermanos? ¿Cómo van a saber que usted es cristiano si ama a otro cristiano? Para empezar, confío en el Señor que después va a venir el tiempo en que podamos amar los enemigos, porque nada hay imposible para Dios. Pero primero, mis hermanos, es amarnos entre nosotros, al que tenemos al lado. Yo creo que ya basta el tiempo pues en que hemos nosotros como cristianos estando jugando a la religiosidad, pues, y tenemos hermanos a los cuales no les hablamos. O sea, es increíble, pues. Tenemos hermanos a los cuales nos caen mal, los cuales evitamos, ignoramos. Tenemos hermanos de los cuales hablamos mal de ellos. Y dice el Señor, en esto van a conocer que son cristianos, si tienen amor los unos por los otros. Esta prédica, mis hermanos, que le dio Jesús a los fariseos no se la recibieron. ¿Por qué? Porque se lo preguntaron. ¿Por qué se lo preguntaron a Jesús? Dice, para tentarle. Ellos se lo fueron a preguntar porque los saduceos habían quedado callados. Y ellos le fueron a preguntar a Jesús, dice, para tentarlo, no para aprender. De hecho, estos mismos fariseos después fueron los que pagaron testigos falsos para que crucificaran a Jesús. Ninguno de ellos dijo, es cierto lo que está diciendo este muchacho. Tengo que amar a mi prójimo. Tal vez Nicodemo, no sé si estaba ahí, pero ese grupo de fariseos de Jerusalén pagaron a Judas y pagaron testigos falsos para que fuera crucificado Jesús. Ninguno de ellos dijo, voy a amar, porque eso, mis hermanos, lo hace el Espíritu Santo. Mire, justamente hoy celebramos Navidad y todo lo que hizo el Padre fue por amor. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia que Jesús vino y se entregó en esa cruz no obligado. Y dice que lo hizo por amor, por amor. Y lo que nos dice es, así como yo los amé, ámense entre ustedes. Amémonos entre nosotros, vernos como Dios nos ve, mis hermanos. Y ahí sí, nosotros vamos a tener realmente por ejemplo, un deseo de predicar
pero no por alegar, sino porque se salve la otra persona. Ahí sí vamos a tener un deseo de tener dones y de ministrar, pero no por figurar, sino porque Dios sea glorificado en la vida del hermano, porque lo amás y deseas lo mejor para él. Ahí sí vamos a recibir esos dones, como dice la Biblia, de provisión, pero no para acumular, sino como dice la palabra, que la abundancia de uno supla la necesidad de otros, y eso solo puede ser, mis hermanos, por amor. Yo quiero que busquen su Biblia y que lo marque. Efesios 5, del 1 al 2. Con esto vamos a terminar. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio, las dos cosas, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mis hermanos, Jesús vino a esta tierra a sufrir realmente. Él, siendo Dios, dice, se humilló. Solamente con hacerse ser humano fue una humillación. Ya lo de nacer en un pesebre, todo lo demás fue más humillación, pues. Pero solo con que Dios se hiciera hombre, ya dice la palabra que era humillante. Y Él sabía toda su vida lo que venía a hacer por nosotros. Y Él en esa cruz, mis hermanos, murió por nuestros pecados. Dice que Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos la bendición de Abraham. Dice que Él fue herido para que nosotros en su herida fuésemos sanados. Dice que Él se hizo pobre en esa cruz para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y todo eso lo hizo por amor. Y ya no fue que nosotros lo amamos. Dice que el amor es que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo no lo vamos a amar por sobre todo? ¿Y cómo no vamos a querer obedecer a ese Jesús que nos dice, así como te amé para morir en esa cruz en tu lugar, así ama al hermano que tenés al lado? Así ama a tu esposo, a tu esposa, a tu papá, a tu pastor, a tu hermano. Y esa es la urgencia, mis hermanos, que deberíamos tener. Darnos cuenta, así como se dio cuenta Lutero, cuando nos examinemos a nosotros, no pensemos en decir, tal hermano no ama. No, yo, de decir, no amo a Dios como debiera. Y hay ciertos hermanos a los cuales no solo es que no los amo, es que estoy cerca de odiarlos, pues. Ese reconocimiento, mi hermano, solo lo puede dar el Espíritu Santo. Estos fariseos no lo recibieron. Lo escucharon de la boca de Jesús, pero no lo recibieron. Nosotros lo que ocupamos, mi hermano, es humildad para reconocer esto. Y la Biblia dice que esta desobediencia, así como cualquier otra, la palabra de Dios lo que dice es que el que encubre su pecado no prospera, no prospera. Si usted hoy se excusa y dice, a ver el hermano, si él ama, no soy yo, mi hermano, es usted el que se tiene que examinar. Yo me examino con esto. Y por eso trato, mi hermano, de obedecer al Señor en esto antes que en cualquier cosa. Porque yo no quiero caer en religiosidad. No quiero ser religioso. Si yo hago cualquier cosa para el Señor, por muy excelentemente que la haga, y yo no amo a Dios por sobre todo, no es para su gloria, y yo tengo problemas con un hermano, hijo de Dios aquí, dice, lo leímos en Pablo, de nada me sirve. El que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No nos vamos a confesar así como lo confesaba Lutero, porque probablemente otro hombre lo que te va a decir es eso. Ese no es pecado, eso no es nada. Confesémoslo delante del Señor y vimos que quien imparte el amor en nosotros es nada más el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos incapaces de amar y de perdonar. Yo quiero que oremos, mi hermano, y que le pidamos al Señor que nos dé de ese amor no fingido. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Estos fariseos recibieron esta enseñanza de tu boca, Señor, y
no les pareció someterse, Señor. Hoy te pido que pongas en nosotros convicción de pecado, Señor, de que hemos quedado cortos, Señor, en esta obediencia. Nos hemos quedado muy cortos, Señor, en ponerte a ti en primer lugar, y nos hemos quedado muy cortos, Señor, en amar al prójimo como a nosotros mismos, Padre. Hoy te confesamos, Señor, te confieso yo, Señor, este pecado. Y te digo, Señor, que no puedo solo, Señor. No quiero fingir, Señor. No quiero tener un amor fingido. No quiero, Señor, que sea una cuestión religiosa, Señor, sino que de verdad sea de un corazón puro, Señor. Y que pueda empezar, Señor, para empezar dentro de mi congregación, Señor, y poder ver a cada hermano, a cada hermana a la cara y darle un abrazo en amor sincero, Señor. Sin incertidumbre, Señor, sin hipocresía, Señor, sin fingir, Señor, sino que realmente esa señal que tú dijiste en Juan, Señor, sea visible, Señor, que seamos conocidos porque tenemos ferviente amor los unos por los otros. Padre, quita de nosotros toda soberbia, Señor, quita de nosotros toda religiosidad de querer cumplir mandamientos externos, Señor, y pon en nosotros, Señor, ese deseo de agradarte a ti en primer lugar, Señor, de ponerte a ti, Señor, en primer lugar y amarte por sobre todas las cosas, Señor, y decirte, Señor, tú eres el maestro y yo soy el alumno, Señor, de poderte decir, Señor, usted tiene razón, yo no tengo razón, y si usted me manda a amar, a perdonar, a pedir perdón, eso es lo que quiero hacer, Señor. Pon en nosotros, Señor, esa humildad y que tu Espíritu Santo, Señor, derrame en nosotros ese amor, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este nuevo hombre nacido, Señor, resucitado en ti de las aguas del bautismo, sea capaz de amar, Señor, sin fingir. Sea capaz de amar, Señor, a su hermano, Señor, a su prójimo, Padre. Sin esperar, Señor, amor, sin esperar nada a cambio, Señor, del hombre, sino que esperar una recompensa tuya, Señor. Que tú lo mires para bien, Señor, y que te agrades de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que la recibamos con gozo, que la recibamos en mansedumbre, que la recibamos en paz, Señor, y que esta palabra dé fruto al 100% en nuestras vidas, Señor. Pon amor en nuestros corazones y restaura esas relaciones rotas, Señor, y restaura, Señor, esos cristianos de religión, Señor, y que podamos imitarte a ti, Señor, seguir tus pisadas y ser más parecidos a ti. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre llega a tiempo, Señor. Gracias por tu palabra que nos instruye y nos exhorta por amor. Te bendecimos, Señor, te damos toda la gloria y la honra a ti porque solo tú te la mereces, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.